Problemas que eran más complejos en la Unión Soviética, como veremos ahora, pero muy fáciles de observar en tres experiencias que eran simétricas. ¿Cuáles eran las tres experiencias que tanto la conducción china como la conducción soviética seguían con suma esmero? Hubo en el mundo, en la segunda mitad del siglo XX, tres experimentos simultáneos muy parecidos. ¿Cuáles eran sus experimentos? China y la diáspora china. Observen ustedes. Ustedes tenían el ejemplo de cómo funcionaba China continental, que era una tragedia bajo Mao, una tragedia de magnitudes que oscurece lo que ocurrió en la Unión Soviética. En el gran salto adelante, Mao Zedong hace morir 40 millones de chinos por el siniestro invento de querer hacer la industrialización en las granjas. En ese esfuerzo mueren 40 millones de personas en la locura de un delirante. Frente a China estaba la diáspora. La diáspora era Singapur, la diáspora era Taiwán, la diáspora era Hong Kong. Lo que observaban ellos, yo lo viví en carne propia porque yo trabajé en China allá a fines de los 80, la observación central de ellos era este problema de desempeño de los sistemas, de calidad de vida de los sistemas. El otro experimento que había era el experimento coreano. Ese experimento era muy transparente. Corea del Norte tenía un ingreso per cápita 2 veces el de Corea del Sur y es muy fácil verlo si ustedes van a Vietnam. Yo me he tomado el trabajo también en esta batalla ideológica y cultural que libramos en América del Sur de recorrerlo. Si usted va a Hanoi, entiende perfectamente lo que pasaba. Hanoi, en la época de la colonización francesa, era el núcleo de la industrialización de Vietnam. El ingreso per cápita era el doble de Vietnam del Sur. En Corea del Norte existía exactamente el mismo problema. El norte, en la Corea del Norte, el ingreso per cápita era prácticamente a comienzos de los 50 el doble de Corea del Sur. 30 años después, allá a mediados de los 80, el ingreso per cápita de Corea del Sur era 20 veces el ingreso per cápita de Corea del Norte. Van 2 experimentos. Y el tercero, que era que no discernir, era entre Alemania del Oeste y Alemania del Este. ¿Por qué es más complejo? Ustedes saben que los alemanes trabajan así. O sea, bajo cualquier sistema, los alemanes son eficaces, o sea, son a prueba del sistema. Pero era muy clara que la performance de Alemania del Este, que era el ejemplo de los países detrás de la cortina, era muy inferior a la performance de Alemania del Este. Entonces la conducción, tanto china como soviética, era muy consciente de este problema. Cuando comienza la revolución, cuando Lenin hace la revolución, los problemas teóricos que enfrentaba el comunismo eran muy claros, sabíamos todos, ellos y nosotros, por elaboración teórica, cuáles iban a ser las dificultades, no porque Marx iluminara. Marx se cuidó muy bien de no hacer ningún argumento sobre cómo iba a ser la experiencia práctica de sus ideas llevadas a la gestión del gobierno. Pero sí, en la discusión quedaba claro que había 4, yo diría, grandes temas. Primero, las áreas que están fuera del mercado. Esas áreas, ¿por qué son muy importantes? ¿Qué áreas están fuera del mercado? Lo que uno llama bienes públicos, bienes con altas externalidades. Ahí estaba claro, y observen con cuidado, que eran áreas donde las dificultades del sistema socialista iban a ser bajas. ¿Qué áreas podemos poner? Defensa, salud pública, es decir, prevención de la enfermedad, educación, misilística, la conquista del espacio. Todas esas áreas eran áreas que por su naturaleza no eran áreas mercantiles. Eran áreas donde tanto en el bloque occidental como en el bloque comunista la planificación y la injerencia de la dirección estatal son decisivas. Donde había problemas eran las áreas de mercado. Y en las áreas de mercado había
dos tipos de problemas para mí muy claros. El primero era el de la consistencia macroeconómica, es decir, cómo hacer que coincidiera el ahorro agregado con la inversión agregada. En general, la estrategia de todos los países comunistas fue, y eso fue muy claro desde el comienzo en Lenin, muy claro con Stalin, fue subir fuertemente la tasa de ahorro, con una idea que el profesor Lange puso con mucha claridad. Tenemos que hacer escaso el trabajo y abundante el capital. Si para eso tenemos que reventar a las generaciones actuales, las vamos a reventar. Y efectivamente, fueron capaces de comprimir el consumo de manera drástica y dramática, generando un volumen de inversión extraordinario que les permitió en los primeros pasos, cuando yo era muy joven, digo hace muchos años, soñar con la competencia entre los sistemas. En la época, yo no sé si ustedes lo recuerdan, cuando Khrushchev se saca el zapato en la reunión de las Naciones Unidas y golpea con el zapato diciendo el comunismo va a prevalecer sobre el capitalismo porque crecemos más rápido, porque invertimos más, porque ahorramos. Eso durante varias décadas funcionó, o sea, fueron capaces de someter a la población a una miseria extrema. ¿Para qué? Para formar un gran aparato militar y para formar la infraestructura. El problema venía y vino siempre en los bienes de consumo. Y ahí había dos áreas que fueron tremendas. Las dos áreas que fueron tremendas, ¿cuáles fueron las áreas donde el comunismo falló y en la Unión Soviética dramáticamente? La primera área donde fracasó terriblemente fue la agricultura. ¿No les hace algo parecido a experiencias que hemos vivido? Es decir, el intento de someter a la agricultura a lo que sería acá una retención monstruosa encontró una resistencia feroz de los productores soviéticos. Feroz. Stalin no era Hitler, ¿no? O sea, se despachó 10 millones de productores. O sea, mató 10 millones de productores. Es otro crimen terrible en la vida de la humanidad que se ignora sistemáticamente cuando se describe el socialismo real. Se hizo el acto más criminal que se puede hacer sobre los productores para disciplinar la producción agrícola. Claro, el problema es que cuando usted, además de obligarlo a vivir en el campo, en una de esas lo matan, ¿cuál es la reacción natural? ¿Qué es lo que usted haría? ¿Qué, por ejemplo, qué haría usted si yo le digo en el matrimonio van a tocar 10 suegras? Lo más probable es que usted renuncie al matrimonio. ¿Qué es lo que pasó en la Unión Soviética? Todo el mundo se escapaba del campo. Entonces tuvieron que empezar a inventar pasaportes internos para que no vinieran del campo. Nadie quería quedar ahí donde, además de ser una vida muy dura, si la cosecha fallaba es culpa de uno, no del clima, no de las circunstancias aleatorias de la vida humana. Ese mecanismo de imponer por la violencia y la brutalidad los incentivos que en una economía de mercado y en una sociedad libre vienen por los precios, generó todo tipo de monstruosidades. Yo siempre me recuerdo un libro que sugiero leer, un libro muy viejo, pero que a mí me impresionó tremendamente cuando era muy joven y cuando estos cantos de sirena del igualitarismo feroz nos invaden a todos, porque todos hemos tenido esa sensibilidad. Yo tengo la misma sensibilidad que nosotros, todos tuvimos esa sensibilidad. Yo leí en esos años Archipiélago Gulag, y Solzhenitsyn cuenta, tiene un cuento sensacional que decía, no solo eran las atrocidades del campo, en los ferrocarriles, los ingenieros ferroviarios le aconsejaban a los comisarios políticos que los vagones no soportaban más de 25 o 28 toneladas. Los comisarios políticos decían, no, eso no es cierto, eso es cierto bajo el capitalismo.
Pero bajo nosotros, escuchen si no les parece conocido esto, bajo nuestra voluntad van a aguantar 50 toneladas. Por supuesto, ponían las 50 toneladas. ¿Qué esperan ustedes que pasara? Los trenes descarrilaban, los trenes fracasaban. En vez de decir qué burro el que hizo esta locura, ¿cuál era la respuesta? Hay una conspiración capitalista. Nos están haciendo sabotaje. ¿Vieron que acá cada vez que fracasan las cosas hay una conspiración? Bueno, esa era la lógica. Hay una conspiración que nos hace funcionar equivocadamente. Esa cuestión está en el corazón del problema del fracaso, el sistema de incentivos. Entonces, ¿qué fue lo que fue ocurriendo? En general, la sociedad vivió bajo un temor y una represión extraordinaria. Yo cuento el caso de la Unión Soviética. Ustedes saben que, formando parte de RELIAL, la Red Liberal de América Latina, me ha tocado estar con las contrapartes europeas y logré desarrollar una gran simpatía con una diputada rumana que vino a Buenos Aires a visitarme. Y así, en el intercambio le preguntaba cómo era la experiencia de vida con Yayé. Y ella me decía: mira, Ricardo, yo no me olvido de tres cosas. Primero, del frío. Digo, ¿cómo el frío? Sí, porque para ahorrar combustible no nos daban calefacción con temperatura de 20 grados bajo cero. Te puedo asegurar que no pensás en otra cosa que en el frío. La segunda cosa, la delación. El temor a la delación. Porque como había que explicar todos los fracasos, había que delatar, había que encontrar un chivo expiatorio. Y en tercero, el miedo omnipresente. Bueno, ese mecanismo de temor estuvo en toda la cuestión asignativa y básicamente fracasaban en tres cosas: en la producción de alimentos, en la producción de bienes de consumo y bienes durables de consumo, y sobre todo, presten atención a esto porque para mí es la cuestión clave, tenían una enorme dificultad con el cambio tecnológico. Que eso era algo que estaba en el debate teórico. ¿Cuál era el debate teórico? Ustedes recordarán un gran debate teórico allá por los 20 y los 30 sobre cómo asignaría una economía capitalista y una economía comunista. El argumento era que, más sofisticado, cuando von Mises y von Hayek, bueno, y varios más, ¿no?, en este debate plantean la dificultad que iba a enfrentar asignativamente el comunismo al no haber precio del capital. El argumento central que usaba el profesor Lange, que formó parte de una gran tradición del pensamiento socialista, es: hagamos como hace el mercado. El profesor Samuelson una vez decía: esto es jugar a planificar, no planificar. El profesor Nobel, un famoso economista húngaro, decía que como tenían que usar los precios de otras economías, porque no sabían los precios, el problema de la revolución comunista es que siempre había que dejar un país capitalista para saber cuáles eran los precios. Ese era en esa dificultad, el núcleo de la argumentación de von Hayek, que no se entendió nunca bien, pero yo voy a tratar de explicársela solo. El núcleo de la argumentación de von Hayek era que en teoría se puede hacer y resolver